El siguiente programa se basa en la información obtenida de testigos que han pasado por experiencias cercanas a la muerte y que, al regresar a este mundo, narran lo que vieron y aprendieron. En algunos otros casos, corresponde a la información ofrecida por maestros ascendidos en sesiones de canalización espiritual. Y finalmente, con base al testimonio de personas que se han sometido a terapias de hipnosis regresiva que cuentan lo que llegaron a recordar. No pretendemos ir en favor o en contra de ninguna religión o creencia particular, sino que presentamos esta información de forma clara y objetiva, siendo usted quien de acuerdo a su sentir personal pueda aceptar o rechazar lo que aquí exponemos. Pero demos inicio al tema de este programa. ¿Qué ocurre al momento de fallecer? Normalmente el espíritu se desprende del cuerpo y empieza a ver la escena desde una perspectiva más amplia o incluso flotando desde arriba, dando inicio a lo que podríamos llamar una etapa de transición. Que pudiera resultar tan larga o corta como decida la persona. Y explicamos. Dependiendo de cada uno, algunas personas entienden inmediatamente que han fallecido y se ven atraídos hacia un plano o dimensión superior, usualmente se refieren a esta dimensión como dirigirse a la luz. Mientras que otras, probablemente las menos, preferirán permanecer aquí entre nosotros. Lo que vaya a ocurrir dependerá de lo que deseemos hacer. Para elevarse a esa dimensión superior, el fallecido deberá cumplir con dos condiciones aparentemente muy fáciles de cumplir. La primera de ellas es entender que tu cuerpo ha muerto. Que has desencarnado y no puedes volver a él. Y la segunda. Que desees ir a estos planos espirituales de existencia. Pero hablemos primero de ese grupo de personas que no van hacia la luz. Como ya dijimos, aunque las condiciones parecen simples de cumplir, en realidad para muchas personas no lo son. ¿Por qué? Pues por muy diversos motivos. Normalmente se aferran a la vida material que acaban de dejar y no quieren separarse de los bienes, los placeres de su vida o el ambiente en el que vivían. En otros casos, ya sea por amor o preocupaciones de índole terrenal, deciden permanecer cerca de sus familiares y seres queridos, tratando de manifestarse o hacerles ver de alguna forma que aún están con ellos. Otra causa importante es el miedo al castigo. La idea de un juicio y un infierno pesa muchísimo a la hora de dar el paso. Muchos, estando conscientes del daño causado y los pecados de su vida, prefieren no correr el riesgo de trascender hacia esos planos. Y que terminen ardiendo eternamente en el infierno. Estos individuos, usualmente de baja vibración espiritual, suelen aferrarse a lugares y personas. Y se asocian normalmente a fenómenos paranormales de distinta índole. Pero aún está el caso de aquellos desencarnados que realmente han llevado una vida de iniquidad. Su vibración espiritual es tan baja, que no solo les resulta imposible elevarse por sí solos a una dimensión espiritual de luz, sino que descienden, si cabe la expresión, a un plano espiritual de tinieblas y desasosiego, en compañía de otros seres de su nivel. Y aunque las descripciones varían, no se trata del infierno, tal como lo entendemos por las diversas religiones. Y no se permanece allí para siempre. Pero a juzgar por los testimonios de aquellas personas que han pasado por esa experiencia y vuelto para contarlo, como es el caso de las conocidas SM. Da bastante miedo estar allí. La buena noticia es que es su decisión espiritual terminar con esa etapa de transición. Y decidir acercarse a la luz. Contando siempre con el auxilio amoroso de ángeles o guías espirituales. En este punto podemos hablar de un concepto poco conocido, pero explicado muchas veces por maestros ascendidos en sesiones de canalización o escritura intuitiva. Y nos referimos a los hospitales espirituales. Es decir, una vez que el espíritu de baja vibración decide dejarse ayudar para ser conducido a la luz.
Debe desprenderse de toda esa carga de emociones y sentimientos negativos u oscuros que han generado en él una vibración espiritual tan baja. Para eso es llevado a lo que llamamos, entre comillas, hospitales espirituales. Y que luego de un proceso no doloroso de restitución energética, puede alcanzar, por fin, una esfera de luz espiritual. Estadísticamente solo entre un 15 y un 20% de las SM manifiestan este tipo de experiencias perturbadoras. Debemos decir que el mundo espiritual está dividido o separado en dimensiones o esferas espirituales. Cosa a la que las religiones o las visiones de los profetas han llamado cielos. Por lo que entendemos con base a testimonios o enseñanzas. Cada dimensión superior corresponde a un nivel de vibración espiritual más elevado. Tanto en la dimensión más baja o perturbadora, como en las primeras dimensiones espirituales elevadas, la apariencia del espíritu es muy similar a nuestro cuerpo en vida, pero sin enfermedades o defectos físicos. Es decir, los ciegos podrán ver, los paralíticos caminar, etc. De hecho, muchos testimonios de SM indican que sienten su cuerpo espiritual tan físico como el cuerpo que acaban de dejar en la tierra. Otro aspecto importante con relación al cuerpo espiritual es su rejuvenecimiento. No estamos muy seguros en qué momento ocurre la restitución de la juventud en la apariencia del cuerpo espiritual. Pero lo que sí indican los testimonios de experiencias cercanas a la muerte es que todos los espíritus que ven corresponden a gente con edades comprendidas entre 30 y 35 años. Incluyendo a familiares o amigos que pudieron haber fallecido a edades muy avanzadas. Pero esto pareciera ocurrir únicamente con aquellos desencarnados que sí llegaron a la adultez en su vida. En cambio, los niños sí permanecen siendo niños. Aunque suponemos que igualmente van pasando por un proceso paulatino de desarrollo de su cuerpo espiritual. En las dimensiones espirituales más elevadas. Y no estamos seguros de cuántas dimensiones espirituales estamos hablando, ya que varían de acuerdo al testigo u origen de la enseñanza, en una cifra que oscila entre 7 y 13 dimensiones. Pero lo que sí parece bastante claro es que mientras más elevada es esa dimensión, más sutil es el cuerpo espiritual, hasta llegar a convertirse básicamente en luz y pensamiento. Pero volveremos sobre este tema más adelante en este programa. La vida en los cielos. En estas dimensiones espirituales elevadas, las almas se distribuyen de acuerdo a su nivel de vibración espiritual. Es decir, a nadie se le impone un destino específico, sino que, por decirlo de algún modo, dependerá en cuál nivel de frecuencia vibratoria sintonicemos. Para tratar de entenderlo con un símil bastante terrenal. Imaginemos, por ejemplo, un aparato de radio casero. Solo podrá oír la música de aquella frecuencia con la que sintonice. Pero todas las frecuencias están disponibles en el mismo espectro radial. Ahora bien, volvamos nuevamente al principio. ¿Qué sigue al momento de morir? Aunque nuevamente las descripciones varían. Gran número de personas se ven a sí mismas atraídas hacia la luz, pasando. O más bien, flotando a gran velocidad a través de una especie de túnel de tonalidad oscura. Algunas veces acompañados de una o varias entidades luminosas a las que podríamos llamar ángeles. Para finalmente emerger en un lugar de gran luz, belleza y paz. Algunas otras descripciones nos hablan de llegar en primer término a una especie de estancia o gran salón de recibimiento, en donde suelen estar acompañados no solo de otras personas fallecidas, sino también de espíritus guías que los invitan a cruzar un portal para pasar al otro lado. Es decir, lo que podríamos llamar cielo. Al cruzar al otro lado, todos los testigos de estas experiencias narran de sentirse envueltos de una sensación de inmenso amor y paz, algo imposible de describir en términos terrenales, así como de encontrarse con familiares y amigos fallecidos antes que ellos, pero sobre todo sentir que han vuelto a su hogar. A su verdadero hogar.
Esta sensación de bienestar y plenitud suele venir acompañada de un sentimiento de expansión de su conciencia y de comprensión de sí mismos y de su verdadera naturaleza. Estas experiencias marcan muy profundamente la vida de estas personas una vez que concluye su SM y en muchos casos, no solamente transitan por esta vida de una forma completamente diferente a lo que fue su existencia previa, sino que, además de haber perdido completamente el miedo a la muerte, en algunos casos comienzan a mostrar habilidades como la capacidad de ver y escuchar espíritus, pudiendo actuar como mediums, sino también destrezas como precognición o clarividencia. Es importante comprender igualmente que el tiempo en estas esferas espirituales es percibido de forma muy diferente a como lo percibimos en la Tierra. Muchos testigos de experiencias SM claman haber permanecido allí por horas o días o incluso años. Y sorprenderse al ser reanimados en la Tierra y descubrir que tan solo han pasado segundos o minutos. Tengamos en cuenta que el cuerpo humano se deteriora rápidamente una vez que se detienen corazón y pulmones y cesa la actividad cerebral, así que si han de regresar a nuestro mundo, no pueden tardarse demasiado tiempo en referencia humana, aunque ha habido excepciones a esta regla. Pero volviendo a la experiencia en el más allá. Es común que en un breve plazo, todos los desencarnados deben hacer una revisión de lo que fue su vida. No se trata de un juicio, o no al menos de la forma en que estamos acostumbrados a los juicios en la tierra, ni tampoco serán condenados a un castigo por sus actos, sino que en la compañía y soporte de su guía espiritual, verán pasar frente a ellos toda su vida, como en una especie de película, observando no solo las cosas que aprendieron o el bien que hicieron, sino también el daño causado a los demás, sintiendo en su alma el dolor y las penas sufridas por esas personas. Y comprendiendo muy claramente el mal hecho y los errores cometidos. Esta evaluación personal conlleva en el desencarnado sentimientos de gran pesar y tristeza, sabiendo que tales hechos tendrá que repararlos algún día. Algunos detalles interesantes del tema del juicio: la película de su vida es vista desde afuera o en tercera persona. Como si alguien estuviera siempre pendiente de filmar lo que hacemos todo el tiempo. Por decirlo menos, resulta curioso y sus implicaciones muy interesantes. Nadie le condena ni reclama, ni se establece una pena de prisión y mucho menos el fuego eterno del infierno. Solamente el peso de la conciencia individual es lo que priva en ese momento. Y puede ser muy doloroso para algunas personas. El daño indiscriminado a los animales, especialmente por diversión o por deseo de causarles mal, también es una carga muy pesada para el alma del individuo. Aunque sobre el tema de los animales hablaremos un poco más adelante. Y no es que el pecado no tenga consecuencias. Obviamente las tendrá, pero no de la forma que normalmente nos hablan las religiones, sino que alcanzada esta dimensión espiritual, solamente privará el amor entre los seres que allí se encuentran. Al final todos somos hijos de Dios y hermanos en espíritu. Para la persona desencarnada, la prueba de haber transitado este mundo ha finalizado y se inicia una nueva etapa. Pero sobre este tema, en parte tan difícil de comprender, nos referiremos en un próximo programa. Y entonces se estará preguntando: ¿qué sigue luego de la experiencia de revisión de su vida? Pues podemos decirle que contrariamente a la idea de muchas religiones o lo que muestran muchas películas, la vida en estos cielos o dimensiones espirituales no es de contemplación y descanso, aunque sí de gozo y aprendizaje. Según testimonios y canalizaciones, al ser trascendido o desencarnado, se le otorga un hogar. Ya lo dijo Jesucristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego de un periodo breve de recuperación y descanso, pronto comienzan a realizar toda clase de labores, no impuestas, y siempre bajo la compañía de sus guías. A esto debemos sumarle periodos de diversión, aprendizaje, reflexión personal y estudio. No disponemos de mayores detalles sobre estas actividades. ¿Regresamos a nuestro mundo? ¿O continuamos el camino hacia Dios? Es en esta parte de nuestra narración donde probablemente, y dependiendo de la fe religiosa que profese, encontraremos menor aceptación de lo expuesto y narrado por testigos y por mensajes canalizados. Cosa perfectamente comprensible. Por lo que sugerimos mantener la mente abierta.
Ambas opciones son verdaderas, pero tienen un orden de ocurrencia. De acuerdo a infinidad de testimonios, el camino de crecimiento del alma, entendido en un sentido de perfeccionamiento, es lento y se va dando paulatinamente a lo largo de muchas encarnaciones físicas. Es decir, una vez que fallecemos y volvemos a la dimensión espiritual, aún no estamos completamente desarrollados como hijos de Dios. Son muchas las cosas que debemos aprender y muchas las actitudes que debemos corregir. Cada vida nos da una nueva oportunidad de experiencias y aprendizajes, de corrección de errores y restitución de faltas o pecados cometidos en vidas anteriores. Y es en estos mundos de encarnación en donde pasaremos por muchas pruebas diseñadas para nuestro bien, aunque no podamos comprender muchas de ellas por lo duras que pueden llegar a ser. Es en estos mundos de encarnación donde el karma de vidas anteriores se manifestará en nuestro transitar diario y donde aprenderemos en carne propia la lección del daño causado. Bien lo dijo Jesucristo en su oportunidad. No hagas a los demás aquello que no quisieras que los demás te hagan a ti. Aprendida la lección. Pues no necesitará la persona volver a pasar por ella en vidas posteriores. Lamentablemente muchos seres humanos somos duros para aprender y deberemos repetir dichas pruebas. Quizás muchas veces a lo largo de varias vidas. ¿Cómo se diseñan las pruebas en nuestras vidas? ¿Y cuántas vidas deberemos vivir? En las esferas espirituales o cielos, llegará un momento en que deberemos encontrarnos nuevamente con nuestros guías y con los maestros ascendidos. Son ellos quienes mayormente diseñan nuestras pruebas para la siguiente vida y también quienes nos ayudan a elegir el cuerpo que habitaremos para esta nueva experiencia, dependiendo de esas pruebas. Según hemos entendido, las almas más jóvenes es poco lo que pueden decidir en esta planificación, pero las más antiguas o avanzadas participan grandemente de este diseño. Tengamos en cuenta que dependiendo de lo que debamos aprender y corregir, en cada nueva vida tendremos un nuevo cuerpo, que puede ser masculino o femenino, que puede ser completamente sano o perfecto. O tener malformaciones, síndromes o ser susceptibles a ciertas enfermedades. Que puede venir destinado a vivir una vida muy larga o muy corta, o una vida en riqueza o quizás hasta en la más abyecta pobreza y como esas, tantas otras experiencias. También en esta planificación de la vida, solemos reencarnar con grupos de almas con las que hemos encarnado en otras vidas y solemos escoger a nuestros padres. La fecha de nacimiento y el día de nuestra muerte forman parte igualmente de esa planificación y de la experiencia de aprendizaje. Pero no nos engañemos. No interpretemos que el destino lo decide todo, porque por decisión de Dios tenemos libre albedrío. Y aun cuando estén planificados los principales eventos de nuestra vida, nuestra libertad de acción será respetada y de allí que tengamos la libertad individual de equivocarnos e incluso de pecar, desviándonos del camino trazado. Serán nuestros ángeles o espíritus guías quienes tengan que trabajar para modificar nuestras condiciones planetarias para que sigamos transitando en las experiencias por las que debemos pasar. Por otra parte, no hay un número fijo de vidas por las que debemos transitar. Dependerá de lo rápido o lento que aprendamos las lecciones. Y aunque las fuentes de información discrepan un poco en el dato de cuántas vidas son, algunas hablan de unas 20 vidas y otras llegan a hablar de cientos o miles de vidas. Lo que sí parece claro es que el proceso puede tomar varios miles de años terrestres, desde que venimos por primera vez hasta que finalizamos nuestro tránsito planetario. Recientemente, algunas fuentes de información indican que las sucesivas encarnaciones de un espíritu no tienen que ser exclusivamente en el mismo mundo al que llegó por primera vez, sino que bajo ciertas circunstancias puede darse en otros mundos habitados. Mayormente se trataría de almas antiguas y sabias. Y encarnarían en otros mundos con la intención de ayudar a esos seres. Pero no profundizaremos en ese tema en este programa. Volviendo al tema de la reencarnación. Es decir, en la medida que vamos teniendo experiencias y pasando nuestras pruebas, nuestra vibración espiritual se va haciendo mayor y cuando desencarnamos o morimos, pasamos a dimensiones espirituales más elevadas, hasta llegar el momento que ya no tendremos que regresar más a nuestro mundo de encarnación. No obstante, siempre hay almas,
que por amor, deciden voluntariamente regresar para cumplir misiones importantes de ayuda a la humanidad. Pero, ¿qué pasa con el alma de aquellas personas que decidieron quitarse la vida? Pues depende. Si las circunstancias que le llevaron a quitarse la vida derivan de enfermedades mentales o momentos de gran desesperación ante un grave sufrimiento inminente o una muerte violenta, pues generalmente no trae consigo graves consecuencias espirituales. Pero si corresponde por ejemplo a la evasión de problemas o circunstancias duras de la vida, pues tendrá que repetir la experiencia en la siguiente vida o vidas hasta que la supere. Nadie puede superar un grado de estudios si se retira del curso antes de terminarlo. Si quiere pasar de nivel, pues tendrá que volver a hacerlo. Así funcionan las cosas. Y finalmente, ¿cuándo llegaremos a estar con Dios? No tenemos demasiada información al respecto, pero nadie se imagine que es algo rápido de alcanzar. Y aunque ya no tengamos que volver a mundos de encarnación, aún es mucho lo que hay que aprender y muchas las cosas que hacer. Siempre habrá espíritus a los que podrán guiar y ayudar, así como muchas cosas en las que participar en nuestro universo. La buena noticia es que el universo espiritual es un universo de amor y el gozo en lo que hagamos siempre estará presente. Y como el tiempo no existe en esas dimensiones espirituales, o no de la forma en la que lo conocemos, estamos seguros que no habrá tiempo de aburrirse. En términos generales hemos presentado una muy breve explicación de lo que a lo largo de años de investigación hemos llegado a entender y aceptar como cierto con relación al mundo espiritual y al camino del espíritu humano. Y esperamos que este programa haya sido esclarecedor para usted. Pero una pequeña aclaratoria con relación al tema pendiente de los animales. En principio, los animales no disponen de un alma, tal como si dispone los seres humanos. No tienen el sentido de adoración y trascendencia que alcanzan las personas. No se hacen preguntas filosóficas ni creencias de tipo religioso o espiritual. Pero en aquellos animales más avanzados, sí hay la capacidad de amar. Y es esa capacidad la que les permite habitar en dimensiones espirituales. Ese es el caso de las mascotas, por ejemplo. Entendamos que cada partícula material está asociada a una vibración espiritual. Y es por eso, sumado al sentimiento del amor, por lo que algunos animales pueden esperarnos o seguirnos hasta estas dimensiones. Y otro punto importante con relación a los animales es que a pesar de lo que puedan decir ciertas creencias religiosas orientales, no reencarnamos en animales, ni tampoco llegamos a este mundo habitando por primera vez en cuerpos de animales. Pero sí es nuestro deber como seres humanos cuidar y proteger a los animales y la naturaleza.